conversar con nosotros. Los maestros de Derecho, Raúl, Malala, en una tarde tan fría. Y en primer lugar lo que se me ocurrió, y viene entre acá, es que en un día muy frío, hace 160 años, en una ciudad que realmente tiene frío, que es como Berlín, un jurista dio una conferencia, célebre conferencia por las cosas que dijo. Había muy poca gente, muy poca gente. Y este jurista, Ferdinand de la Salle, que se andaba peleando con Marx por esos tiempos, nada menos, se venía peleando con Marx, dijo una cantidad de cosas que durante 160 años se siguen estudiando en la teoría del Estado, en la teoría constitucional, y cualquier alumno de la Facultad de Derecho, juez o jueza, discute sobre lo que dijo Ferdinand de la Salle. Ojalá en esta noche yo pudiese tener la iluminación, aunque sea para hacer un punteo, conversar con ustedes sobre un tema que disponemos los juristas. Es en qué grado y con qué velocidad y con qué intensidad tiene que ver el malestar que estamos viviendo en este país con las normas que han sido inventadas hace muchísimo tiempo. Y uno podría, frente a eso, tener diferentes lecturas. Por ejemplo, Ecuador tiene una constitución maravillosa, pero una dirigencia que no la está aplicando. Nosotros tenemos una constitución de hace muchísimo tiempo, desde 1853-60, es realmente muy antigua, muy vieja. Y la pregunta que uno tiene que hacerse es, como jurista, si realmente el hecho de que nosotros estemos tan mal y hayamos ya descendido de la línea de flotación, a punto de chocar probablemente contra un iceberg, pero ya se abrió la quilla, tiene algo que ver. Y la respuesta es afirmativa. ¿Por qué? Porque el derecho constitucional, compañeras y compañeros, fue inventado para proteger, tutelar, usar y disponer del derecho de propiedad. El derecho constitucional podría llamarse perfectamente el derecho de la propiedad, y más precisamente el derecho de la propiedad privada. Cuando el derecho constitucional fue inventado hace más de 200 años, tenían las intenciones de ordenar una sociedad de determinada manera, con determinadas características, en la cual un grupo dominante iba a tener acceso a determinados puestos del poder casi de manera vitalicia, y otro grupo de dominados, deudores en aquella época, porque venían de las guerras, nunca iban a poder acceder. Y tal es así lo que estoy diciendo, que no voy a hablar de los artículos de la Constitución Argentina, pero la Constitución Argentina, en el artículo 14, cuando se refiere al derecho de propiedad, se refiere al derecho de usar y disponer de la propiedad. Claro, los que estaban escribiendo eran propietarios, porque solamente puede usar aquel que la tenía en ese momento. Y que tenía el lenguaje. Compañeras y compañeros, el lenguaje natural del derecho constitucional desde 1853 es la protección, la tutela, el desarrollo del derecho de propiedad de los que tienen, de los que son propietarios. Y la Argentina se construyó con una elite de propietarios, una oligarquía, inclusive acá se ha inventado hasta la palabra, es un oxímoron, una república oligárquica, con la cual esto no ha cambiado. Y quiero decir entonces que este modelo de acumulación de dinero, aunque hayamos salido del siglo XIX, del siglo XX y en el siglo XXI, lo que la Constitución autoriza es un modelo de acumulación que produce exclusión social. Exactamente. O sea que el primer déficit, la primera cuestión a preguntarse es si a nivel normativo hay que pensar algo. Y la respuesta es afirmativa, porque la Constitución favorece la inclusión de los propietarios y la inclusión de los pobres y los vulnerables. Esto no quiere decir que si nosotros reformáramos la Constitución, automáticamente, como vamos a ver dentro de unos minutos, se toca un diamante y se produce el bienestar. Pero es un punto para tener en cuenta. Y el segundo punto es que el modelo constitucional que tiene la Argentina desde hace más de un siglo y medio favorece la concentración, no solamente de la riqueza, sino la concentración del poder. Entonces, cuando se produce
cuando se llevan adelante estos movimientos, a través de una elección democrática, como fue en el año 2015, llegan al poder grupos que forman parte de una élite de propietarios, y que ahora van a poder ejercer el dominio desde el Poder Ejecutivo, porque ya estaban expandidos en la magistratura y estaban en el Congreso. Entonces, a la primera pregunta que uno tendría que hacerse es, ¿la Argentina está organizada en este momento? ¿Está ordenada como una comunidad de ciudadanos iguales? La respuesta es no. La Argentina es una comunidad de ciudadanos desiguales. La única igualdad que puede existir es frente a determinados postulados del derecho, pero en sí mismo lo que tiene que ver con el acceso a la producción y a la cultura es una comunidad de ciudadanos desiguales. La pregunta es si nosotros, pensando un nuevo contrato, y por el solo hecho de pensar un nuevo contrato y escribir nuevas reglas de derecho, estaríamos mejor. Entonces acá nos preguntamos, ¿qué es un contrato? ¿Qué es lo que se ha hecho como un contrato? Habitualmente nosotros estamos acostumbrados a hacer un contrato de locación, un contrato de transporte. En realidad los servicios son contratos, pero en rigor, el contrato significa, cuando es un contrato político, como el que se está hablando, contrato político para el que vivan en ese contrato político, porque hoy es una realidad. Cuando la Constitución fue inventada, vivía una sola generación. Las personas se morían a los 38 años. Hoy las personas, prácticamente en la ciudad de Buenos Aires, se calcula que tienen una esperanza de vida de 88 o 90 años. Quiero decir entonces que cuando se piensa una norma de estas características, hay que pensarlo para la bisabuela, para la abuela, para la mamá y probablemente para la bisnieta. Ha cambiado notablemente la idea porque las singularidades tecnológicas hacen que se prolongue la vida. Tenemos que prepararnos para ese momento. Debemos ir preparados al momento en que haya, al momento constituyente, un momento alumbrador donde todos estemos y todos podamos aportar realmente cómo corregir, cómo mejorar esta situación que estoy denunciando, de la concentración del poder y, por otro lado, de la exclusión social. Este modelo constitucional, el de 1853-60, con las reformas que ha tenido, ha favorecido un esquema que seguramente lo va a mencionar Raúl, porque él es el autor intelectual. Él habla de una plutocracia corporativa. La plutocracia es el gobierno de los ricos. Entonces es este gobierno de los ricos que gobierna exclusivamente para los ricos. ¿Para quién gobierna? Para la gente del campo, por un lado, y para los bancos. ¿Quiénes son los grandes vencedores de estos 4 años? Bancos y campos. Hay algo que tenemos que tenerlo como un faro que nos ilumina constantemente. Y no perder de vista que la idea de un nuevo contrato, y si se tratase en este caso de un nuevo contrato constituyente, tenemos que perder lo que es la ilusión. No existe la más remota posibilidad, no existe ninguna posibilidad que nosotros llevemos adelante un cambio normativo, que escribamos un nuevo contrato y de golpe de repente, mañana a la mañana, se abrirán las puertas de las fábricas, las escuelas estarán dotadas de recursos y los hospitales van a poder atender a todas las personas y generar pleno empleo y los usuarios van a estar protegidos de las empresas prestadoras de servicios públicos. No. Lo que se necesita para llegar a un nuevo contrato son reuniones de este tipo, reflexiones de este tipo, encuentros de este tipo. Si realmente estamos convencidos que estamos excluidos o que la Constitución Nacional, que es la norma más importante de la Argentina, genera exclusión, que se encuentra excluido 33% de la comunidad porque son pobres, y hay otro 33% que es vulnerable, que está viendo cómo hacer para llegar a fin de mes y no quedar excluido. Quiere decir entonces que la Constitución Federal de la Argentina, con suerte en este momento, regiría para 1/3 de los argentinos, porque hay 2/3 que están excluidos de toda esa zona. Lo que se necesita, compañeras y compañeros, es un cambio cultural. El cambio cultural proviene solamente de adentro nuestro, de hablarlo con nuestros padres y de hablarlo con nuestros hijos. Significa demostrar que con esta norma, con las lagunas que tiene esta norma, con los desaciertos que tiene la norma constitucional argentina, nos ha llevado a esta situación. De esta situación que realmente hay que remediarla, porque el endeudamiento externo, la pobreza, el desempleo,
la terrible situación en que se encuentra la educación, la terrible situación en que se encuentra la salud. En fin, este gobierno particularmente que asumió el 10 de diciembre de 2015, se ha ocupado perfectamente de ir como una secuencia, vulnerando derechos que están en la Constitución. Nosotros no nos cansamos de decir, compañeras y compañeros, que en la Constitución a nivel de derechos está prácticamente dicho todo. No tenemos que seguir pensando cómo hacer derechos. Los derechos están en la Constitución. El problema es que el modelo político que asume la Argentina favorece este tipo de concentración y que se adopten este tipo de decisiones que quedan en la... No sé, pero fíjense ustedes, por ejemplo, el endeudamiento colosal. 200.000 millones de dólares se han tomado como deuda externa. Yo no quiero hacer de profesor de Derecho Constitucional en Villa Lugano, pero la Constitución dice claramente que el tratamiento de la deuda externa debe pasar por el Congreso. Son 200.000 millones de dólares. Es una fortuna en cualquier comunidad. Y sin embargo, acá no ha pasado por el Congreso, no se ha discutido en el Congreso y probablemente se siga tomando más, se siga tomando más deuda. A mi juicio, ¿qué es lo que hay que hacer? Con un nuevo contrato social hay que tomar por lo menos 3 decisiones. La primera decisión hay que decirla de entrada, en lo que vayamos a escribir. Si es una nueva constitución, si es un nuevo contrato, no me importa el nombre, pero hay que decirlo de entrada, porque las cosas importantes hay que decirlas en el momento donde se origina. Es misión fundamental del Estado argentino estimular y desarrollar la igualdad entre sus ciudadanos. Eso tiene que decir el artículo primero. Y el último artículo de la Constitución debería decir que el Estado argentino no va a pagar ninguna deuda asumida y que implique el deterioro o la demolición del derecho al desarrollo de los ciudadanos y las ciudadanas. Ustedes verán que es un artículo que va al comienzo y un artículo que va al final. ¿Y en el medio qué hacemos? En el medio nos vamos a ocupar, esta casa tiene una física, esta casa tiene un piso, tiene las paredes, tiene el techo y tiene las lámparas. El poder es igual. Para no complicarlo, tenemos que agarrar no la física de la casa, la física del poder, la física de la casa republicana. Hay que tomarlo y pensarlo de vuelta, es decir, ¿dónde va el piso? ¿Dónde van las paredes? ¿Dónde van las ventanas? ¿Y dónde es la puerta de acceso? Y creo que lo más importante de todo es la puerta de acceso y el techo. Porque por la puerta de acceso se va a decidir quiénes pueden ser y no ser representantes de los argentinos. Y por el tema del techo es que cuando caen las inclemencias, acá caen siempre sobre los mismos sectores, que son los sectores del trabajo, los sectores postergados. Así que, a mi juicio, estos son los lineamientos que deberían discutirse, que deberíamos conversar entre todos. Y no es una solución que vamos a acabar en 15 minutos, en 20 minutos. Necesitamos mucho tiempo para ir pensando realmente cómo deseamos constituir, cómo deseamos reconstituir. La Argentina tiene que ser reconstituida. No he usado nunca el verbo todavía. Se me acaba colgada. La Argentina debe reconstituirse en el mejor de los casos. O sea, utilizar la experiencia que hemos tenido hasta ahora, repensar los materiales que tenemos y decir, bueno, ¿cómo vamos a reconstruir esta casa? ¿Y qué es lo que va a quedar de esta casa? Porque tenemos que ser conscientes que esta casa no nos dejan una mansión de Hollywood. Precisamente, o sea, tenemos problemas hasta en el subsuelo. Hay serios problemas de humedad, no se entra agua por arriba, las ventanas no contienen nada, no andan los equipos y la gente no puede vivir prácticamente de la casa. Entonces, esta idea de la casa republicana, compañeras y compañeros, es algo que tenemos que repensar entre todos para definir mucho más temprano que tarde unas nuevas pautas para el contrato social. Muchísimas gracias. Después hacemos después debatimos, sí. Pero Malala. Tomando lo que dice Gustavo y para seguir en la misma línea, si lográramos ganar las elecciones y avanzar
en el nuevo establecimiento de un Estado más igualitario, de un Estado general, quiero decir, no de un Estado-nación, sino de entre nosotros, una mayor extensión de la palabra igualdad, dándole otro significado, porque la igualdad está en la Constitución, siempre estuvo. Las mujeres sabemos que igual no somos mujeres. Pese a que la Constitución dice que somos todos iguales. Pero si lográramos extender este concepto de igualdad, también habría que pensar que la vía para poder acceder al ensanchamiento de los derechos está también en el texto constitucional, porque la Constitución es eso, es la regla del juego, son las instrucciones, es el prospecto del remedio. ¿Cómo se toma este remedio? Lo dice el prospecto. ¿Cómo se vive en una sociedad? Lo dice la Constitución. ¿Qué herramientas tenemos para poder defendernos, para poder pedir lo que nos están restando, lo que nos están debiendo? Tenemos la Constitución. Claro, y de ahí se deriva todo lo demás, que es el derecho, el Estado de Derechos, la regla del juego. Si nosotros lográramos ganar las elecciones, y cambiar lo que es el signo de poder, podríamos leer esta misma Constitución en otro signo y hacerla funcionar mejor para nosotros, sin llegar todavía a la modificación que alguna vez se llegará. Pero la verdad es que el signo del poder, el que tiene el poder, hace una lectura distinta de lo que es el Estado de Derecho. Basta ver cómo están funcionando ahora las fuerzas de seguridad y cómo funcionaban antes las fuerzas de seguridad. El control democrático de las fuerzas de seguridad produce un resultado y el control arbitrario y autoritario de las fuerzas de seguridad produce otro resultado. Y así funciona todo. El Poder Judicial también funciona así. Lamentablemente también funciona así. Va con los aires que corren. Y ¿por qué es importante que el Poder Judicial no se adhiriera tan dramáticamente a los aires que corren? Porque el Poder Judicial debiera ser nuestra autopista para el ensanchamiento de derechos y para conseguir los derechos que necesitamos. Si nosotros tenemos que quejarnos por las tarifas de la luz, por cualquiera de las tarifas públicas que nos están matando, pues tenemos que poder recurrir al Poder Judicial. Ahora, si resulta que recurrimos al Poder Judicial, o vinimos comentando en el auto, el defensor de la provincia de Buenos Aires logra sacar una medida cautelar para que no nos aumenten el gas, y la Corte le dice, no, usted de la provincia no puede pedir una medida para la nación. Están haciendo una lectura restrictiva de la posibilidad de legitimación, sobre todo porque no hay un defensor nuestro nacional, porque no lo han nombrado, ¿no? Porque si estuviera el otro, digamos, bueno, es tarea del otro, pero el otro no está, eso está vacante. Y entonces están usando las reglas del Estado de Derecho ¿en favor de quién? Del que tiene el poder de usarlas. Y el asunto es entonces, el Estado de Derecho no es una estructura indeformable, estricta. El Estado de Derecho responde al poder. Por eso hay que ganar las elecciones. Punto. Hay que ganar las elecciones. No hay vuelta para esto. Y después tomar el poder. Algo ganamos, si ganamos las elecciones. Yo digo que bueno, ahora les cuento a mí casualmente hablando de esto, me está pasando, estoy coordinando la Comisión Justicia del Frente. Bueno, allí son 20 comisiones y a nosotros nos toca justicia, seguridad y derechos humanos, lo que ya de por sí es una mezcla complicada. Así que nos dividimos en tres y a mí me toca coordinar la Comisión Justicia. En la comisión hay un representante de cada una de las agrupaciones que integran el Frente. No es tan fácil porque no estamos todos en la misma sintonía. Y entre las cosas que hay que hacer es hablar con los gremios, ya nos sentamos con los abogados, nos sentamos con algunas agrupaciones de jueces y ahora nos queremos sentar con los gremios del Poder Judicial, de todos los poderes judiciales, para ver qué piensan los gremios que hay que hacer con el Poder Judicial. La Unión de Empleados de la Justicia, Prioridad y Humato no se quiere sentar con nosotros. Y entonces vamos a esperar a ver qué pasa en las PASO, porque a lo mejor si nos va bien en las PASO se sienta con nosotros.
gremio más Cosita fuerte. lo presentaron. Sí, Cosita sí, por supuesto, Cosita fue nuestro. Pero digo, los gremios debieran de sentarse con todos. Y los políticos debieran ir a todos los gremios, a ver qué está pasando en los gremios y qué piden los gremios. Porque hay un actor importantísimo que son los trabajadores en este país, ¿o no? Y ese actor no puede ser excluido de cualquier proyecto que se haga para la rama de esa actividad. Así que, desde mi parte, adhiriendo a la descripción que hace Gustavo de cómo debiéramos manejarnos y cómo tenemos que tener como aspiración a futuro modificar la regla del juego, por ejemplo, para que no se pueda pactar la jurisdicción extraña para dirimir nuestros problemas de deuda externa, para que no se puedan entregar los recursos naturales, así como es probable que estén entregándolos a cambio de que nos liberen de algo de la deuda, para que además los recursos naturales no sean de resorte exclusivo de las provincias, porque hay provincias pobres. La ley de territorio. Bueno, todo eso debiera estar en una nueva constitución, pero hoy en día, en este momento, no tenemos fuerza para avanzar en esos cambios. Así que tenemos que avanzar en otros cambios que nos puedan llevar a ese futuro y a ese escenario deseado. Me parece a mí que esto es así. En justicia hay cuatro propuestas básicas, elementales, simples, de fácil realización que organizó esta comisión con el concierto de cada uno de los referentes de las agrupaciones. Yo pretendo dejárselas a ustedes para que ustedes salgan a publicitarlas, porque me parece que estamos en el momento de campaña y estamos haciendo esto, haciendo campaña. La primera es instrumentar en cada población un centro de acceso a la justicia por cada 20.000 habitantes. Se calcula que, con 20.000 habitantes, cada centro de acceso a justicia estaría recibiendo mensualmente unas 500 consultas, que es lo que puede abarcar, más no puede abarcar. Así que en una ciudad, como la ciudad de Buenos Aires, habría que pensar que en cada comuna tendría que haber como 3 o 4 centros de acceso a justicia, ¿no? Más o menos. Para poder dar la patada inicial, para decir vale la pena, no vale la pena, vamos para adelante, lo acompañamos, sin que estos centros hagan patrocinio, porque el patrocinio lo hacen los colegios de abogados que no quieren competir con el Poder Ejecutivo. 2. Designar un defensor de usuarios, no de consumidores, de usuarios de servicios públicos en cada municipalidad, en todas las provincias, articulando con todas las municipalidades. Porque todos los entes controladores de los servicios públicos están en Capital Federal. Y cuando vos te quedaste sin luz en Chajarí, tenés que entrar a llamar por teléfono y el teléfono no te atiende jamás. Y no hay manera de dejar la queja. Y entonces queremos poner en cada municipalidad un fulano que te ponga la cara, que te atienda, que te reciba la queja y que él se comunique por vía internet con el ente controlador. No es que vamos a lograr descentralizar los entes controladores, no se puede hacer tan rápidamente eso, pero por lo menos que las quejas llegaran. ¿Verdad? Incluso para tener una medida del cumplimiento de los servicios públicos, que es bastante deficiente. 3. Favorecer la celeridad y transparencia del servicio de justicia unificando los sistemas informáticos. Ya hay gente que está trabajando en esto. Y destinando los inmuebles necesarios para el correcto funcionamiento del Poder Judicial en todo el territorio. Hay muchos inmuebles que están en poder de los ejecutivos, que están desocupados y que habría que pensar en poner, diversificar y hacer polos y poner juzgados a todo lo largo y ancho, para no concentrar todo en el centro. Es más accesible. Sí, por un problema de acceso y para que la gente no tenga que dejar tanto de... Y 4, enviar al Congreso un proyecto de ley para promover la oralidad en los juicios y el mejoramiento de los plazos judiciales. La oralidad es una gran aspiración de todos los abogados. No, de todos los abogados no. Hay abogados que no quieren saber nada de la oralidad porque no tienen más remedio que ir a poner el cuerpo. No, pero además es un problema de... vos podés llevar 100 causas sentado en tu escritorio, pero si tenés que ir y poner el cuerpo y hablar, no podés atender 100 causas por mes porque no tenés 100 días el mes. ¿No? Y entonces se cobra por una se complica. Pero la oralidad lo que podría llegar a ser
es que nosotros, todos los demás, digamos, los que no son, bueno, yo soy abogada, pero bueno, digamos, todos los que no somos abogados, pudiéramos entender de qué va la cosa, porque cuando uno habla delante de su cliente, para que el cliente le vaya a pagar por lo que está haciendo, tiene que hablar de manera que el cliente lo entienda, ¿no? Pareciera que es más lógico, y si no, el cliente le va a poder decir, yo no lo entiendo, explíquemelo otra vez. Y si uno habla así al juez, y el juez le habla a la persona a la que le va a dictar la sentencia, también va a tener que hablarle en un lenguaje que la persona entienda. Yo sé que esto no es automático, porque los abogados tendemos, como cualquier profesión, a usar una especie de idioma encriptado solo para iniciados. Pero a la larga, el reclamo del que necesita del abogado para poder litigar va a tener que producir algún cambio. Y esto se va a producir en la oralidad, nunca en un procedimiento escrito. En el escrito seguramente esto no va a avanzar. La oralidad acerca los tiempos, porque además, si yo escuché toda la audiencia oral, después no puedo resolver dentro de 6 meses, porque ya no me acuerdo. Tengo que resolver relativamente rápido, porque si no, lo tengo que volver a escuchar, o lo tengo que volver a ver si lo grabaron. Y acerca también esto de que la gente le ve la cara a los jueces y los jueces a la gente. No es lo mismo que no conocerlos, no verles nunca la cara. No es la panacea, no es la panacea. Las reformas estructurales que uno debiera encarar tienen que ver con algo mucho más importante. Una reforma constitucional sería la aspiración, pero de momento hay que empezar por los pequeños cambios que vayan avanzándonos hacia eso. Ese es por ahora nuestro proyecto. Antes que comience Raúl, le quiero dar la bienvenida a varios juristas extranjeros de Bahía, Brasil. ¿De Brasil? Guayaquil, Ecuador. De Guayaquil, Ecuador. Bienvenido. Bueno, compañeras, compañeros, Gustavo se refería hace un rato a la igualdad. La igualdad no es igualación, ¿no? Por suerte todos los seres humanos somos diferentes, si no sería muy aburrido. La igualación es un objetivo de los sistemas totalitarios, autoritarios. Nos quieren uniformar a todos para... No, la igualdad es igualdad ante la ley, igualdad en el trato de cada uno. Y eso, en definitiva, cuando hablamos de Estado de Derecho, ¿qué es un Estado de Derecho? Es un Estado, un modelo de Estado en el que todos seríamos iguales ante la ley. Estaríamos sometidos por igual ante la ley. Los que están en la otra punta, ¿qué es? Es un Estado de policía en que todos estaríamos sometidos por igual a la voluntad arbitraria del que manda. Los dos modelos. Ahora, en la historia real, nunca se dieron estos modelos puros. Que quizá ni siquiera el Estado de policía, porque sería un caos, en definitiva. Pero son dos modelos que nos permiten evaluar cómo es cada uno de los estados históricos o reales. Y todo Estado de Derecho es más o menos de derecho, por consiguiente. Nunca ha habido un Estado, ni nadie pretendió siempre tener un Estado en que se haya logrado que todos sean iguales ante la ley, la justicia social, etc. No, eso no ha existido. Pero bueno, hay estados históricos que sí se acercaron un poco más a ese modelo, pero ese modelo es siempre inestable. Y es inestable porque adentro del Estado de Derecho queda encerrado el Estado de policía. Es decir, el Estado de Derecho es una cápsula que lo encierra, pero siempre hay alguien que quiere hacerse
del poder hegemónico. Entonces está dentro del Estado de Derecho, si me perdonan la palabra, jodiendo y jodiendo. Eso es así. Y a veces lo agujerea y si puede lo hace reventar. Entonces se va la aguja para el lado del Estado de policía. Y sí, lo que estamos viendo en este momento en el mundo es este desplazamiento. Porque hubo un momento cuando el mundo era bipolar que el capitalismo, para contener al otro que venía del otro lado, mostró su cara simpática. El Estado social de derecho, en fin. Cuando se implosiona al otro ya no necesita mostrar la cara simpática, y entonces llega un momento que incluso cambia radicalmente. De un capitalismo productivo se va yendo a un capitalismo totalmente financiero. El aparato financiero se va comiendo, sometiendo al aparato productivo. Es decir, se va generando una nueva pulsión totalitaria en el mundo, que es un totalitarismo financiero. Mentira eso de neoliberalismo y eso es una máscara ideológica, pero cuando le arrancamos la máscara ideológica, lo que hay atrás es un totalitarismo financiero. Totalitarismo financiero que a través de corporaciones transnacionales va ocupando el poder de la política. Y eso no acá, en el mundo. Bueno, reemplaza la política, ocupa el poder de la política. Los políticos centrales, los del hemisferio norte, se convierten en lobistas de estas cosas. Estas corporaciones transnacionales, ¿qué diablos son? Son sociedades anónimas, dice alguno. No, no son sociedades, son entramados de sociedades anónimas. Personas jurídicas ideales, ficciones de personas, sí. Montones de dinero, sí. No se sabe quién es el dueño, porque esto no lo manejan los dueños. El capitalismo productivo era otra cosa. Sí, el explotador, había un explotado, estaba Henry Ford, y uno podía hablar con el otro y negociar, qué sé yo. Bueno, vamos. Tiremos un poco para un lado, tiremos un poco para el otro, el Estado en el medio. Ahora no, ahora hay unos tecnócratas que son los CEOs que lo único que tienen que hacer es sacar más dinero en el menor tiempo posible, porque de lo contrario los rajan y otro ocupa el lugar de ellos y no hacen eso. No sé, pues no hay capacidad de negociación con esto. Sí, pero montones de dinero. ¿Y el dinero qué es? Bueno, desde que Nixon acabó con el patrón oro, el dinero son papeles. Sí, los papeles verdes que uno lo da, nos dan cosas, entonces todos confiamos en eso, por eso funciona. Pero tampoco existe el número de papeles que se dice.